¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Esto es La Última Página con Diego Ortega y Sebastián Porrini. ¿Cómo les va? Bueno, la gente se enoja cuando hago las introducciones. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos al tema. Vamos al tema. Aristóteles Hablemos nació de categorías. Váyanse. Déjenos ser libres, viejo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página, conducida, por supuesto, por quien les habla y por, atención, tomen el cronómetro, el inmarcesible, el inaudito, el inclaudicable, el incansable, el incomprobable, el ínclito, el inmarcesible, y bueno, no diré incompetente, por supuesto. Bueno, sí, también. Se manifiesta, como siempre, don Sebastián Porrini, el que en buena hora ciñó espada. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, ¿Todo bien? profesor? Bien, ¿Todo bien? Bien, Muy acá bien. estamos. Señor director, ¿todo bien? Señor director. Y bueno, las chanzas. Las chanzas y las vueltas de la vida me han llevado nuevamente a la gestión educativa. Perfecto. No existe nada mejor que la educación. ¿No? Se acabaron. Institucional. Institucional, totalmente. La educación La educación institucional, claro. Institucionalizada. Bueno, vamos directamente al grano, como dijo Sebastián, porque el tema que vamos a abordar hoy, a ver, como siempre digo, estos son temas que son coyunturales no, son, digamos, aleatorios. No, tampoco es la palabra aleatorio, son tangenciales a la literatura. No vamos a hablar de literatura propiamente dicho. Hay que haber leído a estos hombres para... Pero claro, a eso es lo que iba. Digo, uno, habiendo leído determinadas fuentes y determinados autores, y determinadas obras sobre todo, puede llegar a la literatura con otras herramientas. No quiere decir que uno no pueda leer literatura sin haberlo leído, pero que suma muchísimo, suma bastante. Hemos hablado en su momento de Platón, hoy vamos a hablar de su discípulo, de Aristóteles. Y como buen discípulo... Como buen discípulo... Lo puso en problemas. Lo puso en problemas. Yo no voy a decir que lo ha superado, por supuesto, porque, a ver, es como comparar peras con manzanas, ¿no? Digo, la gran ventaja de Aristóteles por sobre Platón es que sistematizó sus escritos. Totalmente. Y ahí hay una primera diferencia. Un genio. ¿No? Claro, digo... Esto no es blanco o negro. Es complementario. ¿Ves? Sí. Hay algo muy interesante. Perdonen la voz que tengo un poco tomada, pero bueno, esta semana me el alcohol. Con alguna... No, ojalá fuese el alcohol. Viste que estuve con un principio de gripe. El alcohol nos ha embriagado. Eso fue el domingo, ciertamente. Estuvimos ahí con Sebastián en una pequeña comidita, ¿no? Unas cositas para picar. Sí, la verdad. Y tomar, qué poco comimos y qué mucho bebimos. Claro. Vamos a aclararle al público. El papá de Diego, Rafael, es posiblemente uno de los mejores asadores que existan en el cono sur, en el mundo y en el mundo mundial. ¿No es cierto? Claro. Es mucho título para tan... No, hace unos asados espectaculares y nos invitó a su casa a disfrutar junto con el con vos Terrosano. Con mi señora esposa. Y con el señor Y Rosano, con toda la Gladys, todos, estuvimos todos. Toda la mafia de Adel. Toda la mafia. Bien. Pero bien decíamos, Aristóteles, nacido en 384 aproximadamente, 322 a.C. ¿Dónde, profesor? En Estágira. No sé cómo se pronunciará correctamente. El Estagirita. Aristóteles el Estagirita. ¿Viste cómo es? El Areopagita. El Areopagita, claro. Porque estaba en el Areópago. El doctor de Hipona. El doctor de Hipona. Bien. Bueno, en fin, todos los adjetivos, ¿cómo es que se llaman? Los gentilicios, ¿no? Pero con Aristóteles, bien decía Sebastián, es como no es blanco y negro. Hay una continuidad. A esto iba. Me acuerdo que Valderrama, vos me contaste, ¿no? Siempre decía, toda la filosofía moderna o la filosofía de Aristóteles para acá es su comentario a Aristóteles y a Platón. Sí. Y en el fondo a Sócrates. ¿Somos aristotélicos o platónicos? Exactamente, somos aristotélicos o somos platónicos. Claro. En líneas generales, yo tengo acá un libro que me parece fundamental para empezar a hablar, que es Principios de Filosofía de Adolfo Carpio. Mirá vos, como no sabía que lo tenía. Adolfo Carpio, este es un libro que se consigue, pero por donde quieran. Un clásico. Este es usado, lo habré comprado en alguna feria. El mío es de Glauco. El tuyo debe ser de Eudeva. Pero un poquito. Glauco también. Glauco. Yo creo que lo que hace Carpio aquí es una cosa fenomenal, que es básicamente hacer una suerte de síntesis, pero profunda, de toda la historia de la filosofía, los principios de filosofía. Sí. Y fíjense cómo
¿Cómo se llama el capítulo? El ¿no? capítulo es El mundo de la sustancia, claro. Capítulo sexto, luego de haber hablado de Platón. El mundo de las ideas, sí. El mundo de la sustancia, ¿no? Exactamente. Platón, Aristóteles. Yo quiero leer lo siguiente. Adelante. ¿No? Fuera de tales circunstancias, bueno, nombra la vida brevemente, nacido en 384, murió en 322 y qué sé yo qué, y que ha influido fuertemente a toda una buena parte de la historia de la filosofía, sobre todo la filosofía medieval. No podría haber una filosofía medieval, no podría existir la escolástica. El doctor medieval. de Aquino. El doctor de Aquino, Santo Tomás, por supuesto, Agustín y tal. Yo para los escépticos, digo, claro, el doctor, sí, el doctor de Aquino, bueno, claro. Solo para entendidos. Y se ejerció la enorme influencia que ejerció sobre judíos y musulmanes, o sobre Hegel, para mencionar a un autor moderno. El hecho es que fue incorporado y adaptado al pensamiento cristiano, en especial a través del mayor filósofo y teólogo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, por supuesto. Totalmente. Luego, por supuesto, en el siglo III, los padres de la Iglesia, los neoplatónicos y tal, ya hemos hablado de ello. Dice así: pero fuera de tales circunstancias, la importancia de Aristóteles, como la de Platón, consiste en términos más generales en que estos pensadores constituyen dos tipos clásicos de todo posible filosofar. Más todavía, los modelos de dos actitudes contrapuestas frente a la realidad, dos tipos opuestos de existencia humana. Y ahí dirán, pero se están contradiciendo, no es blanco y negro. Es que justamente en esa oposición no es que uno niega al otro. Exacto. Sino que es la complementariedad, justamente. Sí. Si son dos formas del filosofar, sí. que necesariamente se tienen que oponer. Exacto. Por ello podemos aproximarnos al pensamiento aristotélico, como es sólito hacerlo, a través de la contraposición entre ambos pensadores que se ha convertido en lugar común de la literatura filosófica. De acuerdo con este esquema, Platón representa al idealista, al hombre que tiene su pensamiento dirigido a otro mundo, al eidos, que no es este mundo sensible, sino un mundo perfecto de idealidades eternas y absolutamente excelentes y bellas. Aristóteles, en cambio, representa el realismo, Carpio lo en comillas, claro, porque para él, sí. ahora les ayudo, para él el verdadero ser no se halla en aquel trasmundo de las ideas platónicas, sino en este mundo concreto. Ahí está una de las primeras diferencias sustanciales, claro. Sustanciales en doble sentido. Lo que señalan en la academia. Exactamente. Lo cita, sino en este mundo concreto en que vivimos y nos movemos todos los días. Sí, señor. Y acá cita la escuela de Atenas, de Rafael, en que se halla en el Vaticano, que por supuesto si tienen la posibilidad de verla en alguna representación que se consigue, es la famosa, si querés. Claro, Platón está señalando hacia el cielo y Aristóteles tiene en la mano la ética. La ética. Muy importante, y está señalando hacia la tierra. Pero para cerrar la introducción, perdón, digo, cuando Carpio dice es necesario contraponerlos, es que justamente ahí está el punto de anclaje. La pregunta es, ¿qué lleva a que Platón desarrolle un pensamiento filosófico asociado a una perfección y una belleza en el eidos, ¿no? Sí. La belleza y lo bueno allí arriba. Allí arriba digo, por poner una cuestión. Sí, claro, en el topos uranos. En el topos uranos, claro, eso está en el Fedro. Digo, una trascendencia. Claro. La trascendencia. Y digo, ¿qué lleva a que Aristóteles se quede aquí? Totalmente. En la, podríamos decir, inmanencia, ¿no? Bueno. Como para empezar a establecer algunos parámetros. Sebastián. No, fundamentalmente, a mí me parece que el tema es el siguiente, y fue el mismo Valderrama el que en algún momento lo planteó en la Poética. Platón parte de la trascendencia para llegar a la inmanencia. Muy bien. Y me parece que Aristóteles hace lo opuesto, parte de la inmanencia para llegar a la trascendencia. Entonces parecen caminos contrapuestos, pero en sí han partido de distintos lugares para complementar el mismo mundo. Los neoplatónicos entre los siglos 2, 3, 4, 5 después de Cristo, los unieron. Se llaman neoplatón, que nunca se llamaron entre sí, ya lo dijimos en el programa que dedicamos a eso, pero los utilizaron como elementos complementarios. Claro. Exacto. No hay negación de parte de uno. No es que uno dice, bueno, el ser es, y el otro dice, el ser no es, y ya no hay solución, sino partimos de distintas dimensiones. Yo digo, esto es capricho personal, pero Aristóteles se ha hecho una diferencia entre sus libros diciendo, bueno, lo que es propiamente
del punto de vista de lo real en tanto tierra, ¿no? Ustedes saben que la famosa frase de Aristóteles es la única verdad, es la realidad, ¿no? Claro, la famosa frase de Aristóteles que todos repetimos constantemente. Sí, sí, atribuida a cierto personaje de la historia argentina. Claro. Muy general su afirmación. No, está muy bien por otra parte. Pero, claro. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos dimensiones de la realidad, de las cuales ahora vamos a hablar, y algo que está más allá. Bueno, que es la diferencia que se ha hecho desde que Aristóteles murió, ¿no? O sea, la metafísica, lo que está más allá del mundo físico, y todo el mundo físico con todos sus aspectos. Y ahí uno empieza a ver los distintos campos del conocimiento que aborda Aristóteles, porque hay que pensar en un principio aristotélico fundamental. El mundo físico para Aristóteles tiene orden. Tiene orden. O sea, de ninguna manera es una entropía, ¿no? Sino existe fundamentalmente un orden. Ese orden es lógico, ¿sí? Por eso el interés por la lógica, por la física, por la meteorología incluso, ¿no? Y esa, ¿cómo decirlo? Esa pasión de Aristóteles por fundamentalmente buscar también en el ser humano un orden. ¿A qué me refiero? A la ética. La ética que domina tiene relación básica con algo clave, la política, ¿no? Ustedes saben que uno de los grandes libros de Aristóteles, también muy conocido, del cual después vamos a hablar, es la política. Pero hay una física, una meteorológica, de pronto, una poética, de la cual vamos a hablar, una política, una retórica, una ética, la Constitución de Atenas, otros libros y demás, que conforman el mundo de la realidad o de lo tangible, si se quiere, en algún sentido. Todo es ordenado por un orden y por un principio ordenador y por una finalidad, una teleología. Todo tiende ¿a qué? A la felicidad, porque hay que tener en cuenta eso. Aristóteles habla de la eudaimonología, es decir, del fin de conocer es feliz, conocer da felicidad. El punto de vista del filósofo, el punto de vista de la contemplación, del conocimiento, es, o del saber, es la felicidad del filósofo. Diego citó a cuántos pensadores ha influido Aristóteles, es impresionante, pero hay que tener en cuenta que lo conocemos fundamentalmente gracias a la cultura árabe, a la cultura islámica. Y es Averroes, el que hizo el gran comento, dice Dante, ¿no? El gran comentario sobre la obra lo hace Averroes, un gran pensador del Islam, que llega su obra a España y a través de la Escuela de Traductores de Toledo y a través de las enormes universidades que en ese momento se estaban estableciendo en la Edad Media, llega a París y llega al centro de Europa y se convierte en un reguero de pólvora. Porque hay que decir que la obra de Aristóteles creo que llegó en un momento y a los 20 años todo intelectual estaba con Aristóteles. De hecho, su hijo directo, nacido nada más que 1400 años después, 1500 años después, Santo Tomás de Aquino, o el doctor de Aquino, es el gran continuador y el gran exégeta, ¿no? En algún sentido de la obra. O sea, quien cristianizó realmente a Aristóteles. Yo me voy a referir primero, si te parece, Diego, y te voy dando, así no monopolizo la palabra. Vamos a hablar de la metafísica, ¿no? El último... Antes me pasas el agua, por favor. Sí, cómo no. El último gran libro del cual vamos a hablar. Voy a partir, miren ustedes, de algo clave en su obra, que es la política. La política aristotélica es un gran libro, es uno de los grandes libros de Aristóteles. Aristóteles tiene un principio clave que es el de las categorías, es decir, ordenar categóricamente, ordenar desde un punto de vista lógico todos los elementos de estudio. Contrario a Platón, que Platón es un gran poeta, ¿no es cierto? En el mejor sentido. Eso es importante. Ahora yo después voy a... Cuando hable de la retórica de la en el mejor sentido, no un poeta porque es un delirante, sino tiene una visión mucho más trascendente inmediatamente. Y eso
A veces falla en lo sistemático, ¿no? Aristóteles es más sistemático en este sentido. Los libros de Platón, siempre lo digo, los libros de Platón llevan el nombre de un personaje, ¿no? Fedro, salvo la República, ¿no? Pero Fedro, Fedón, ¿no es cierto? Parménides. Teto. Claro, exactamente. En cambio, los de Aristóteles llevan el tema: política, física, ¿no es cierto? Poética, metafísica, retórica, ¿no es cierto? Ética. Es decir, ahí hay ya una elección clave. La política Aristóteles es muy fácil de entender y tal vez es tan fácil porque lo tiene tan en claro que lo puede explicar básicamente sobre un principio de... Te hago una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Cómo es la traducción? Porque estoy pensando que lo que se conoce como República de Platón es Politeia. Sí. ¿Cómo es la traducción de la politique? Claro, exacto. Directamente. Exacto, claro. Politeia sería la visión. La visión global y claro, la política es la el acción Estado del como Estado, tal, ¿no? Estado, que es un término posterior, sí. ¿no? Pero bueno. ¿Qué dice en la política? Dos principios claves. Es decir, ¿cuál es el fin del Estado? Vamos a usar la palabra Estado para entendernos. De la organización social. El buen gobierno. Del buen gobierno. ¿Cuál es? El bien común. ¿Sí? Entonces, Aristóteles dice, hay 3 formas de gobierno puras y 3 impuras. O sea, 3 que buscan el bien común y 3 que, degeneradas de las anteriores, es decir, corrompidas, buscan el bien personal. Las 3 formas puras son la democracia, la monarquía y la aristocracia. Claro. La democracia degenera en demagogia, casi siempre. La monarquía degenera en tiranía, cuando el rey o el único, porque monos es uno, ¿no? Cree ser absoluto y tener todo el poder. Acá viene un tema. La monarquía absoluta es una degeneración de la monarquía. Ese es el tema. Algún día lo vamos a conversar más, tal vez con el análisis de otros pensadores más modernos. Y la tercera, la aristocracia, degenera en oligarquía. Porque la aristocracia es el gobierno de los mejores, no de los que tienen más plata, o de una minoría. ¿Sí? Entonces, fíjense lo claro que es. Si estas 3 formas primigenias llevan al bien común, poco importa el medio, en algún sentido. O sea, no importa que gobierne uno, gobiernen muchos, como él dice, los poloi, ¿no? En la democracia gobiernan los poloi, son los muchos. Sino el fin que tienen. Ahí está lo teleológico en Aristóteles. ¿Cuál es el fin que se busca? ¿El bien común? Entonces, no hay problema. ¿Es una monarquía? ¿Es una aristocracia? ¿Es una democracia? No hay inconveniente. Mientras el fin sea el bien común. Ahora, si esas degeneran, el fin deja de ser el bien común y se convierte en un bien personal, en un bien de grupo, en un bien de clase. ¿En relación con qué? Con la ética. Bueno, Aristóteles hizo depender a la política de la ética. Y lo hizo muy bien, por otra parte. Porque la ética, si es la búsqueda de la felicidad, no hay que olvidarse de eso. A veces se habla mucho de la ética de Aristóteles, la ética nicomaquea, sí. Pero está la felicidad detrás. Es decir, lo que podríamos decir el ethos, ¿sí?, de la vida cotidiana, no es un castigo, es una búsqueda de felicidad. O sea, es maravilloso. Me contengo, pongo límites, todo lo pongo por el bien común y por la felicidad. Es hermoso en ese sentido. Va a venir 2000 años después el gran Nicolás Maquiavelo, ¿sí?, y va a decir, miren, lamentablemente la política y la ética no solo no son hermanas, sino que se odian. Son más o menos una suegra con una nuera que se odian literalmente, y la ética es una cosa y la política se maneja por otro lado. Y la separa de manera radical porque entiende y dice, no se puede. Ni más ni menos, ¿no? Claro, hay comportamientos que no son éticos en la política. La puerta de la modernidad, estamos... un día tenemos que dedicar un capítulo a Maquiavelo. Porque... ¿Sabes qué estoy pensando a raíz de esto? Porque esto se pone interesante cuando uno, invitamos a que hagan este ejercicio, empezar a confrontar, porque empezamos este programa diciendo que el discípulo, vos dijiste algo muy lindo, ¿no? No dice supera, pero de alguna manera complementa o mejora. Pone en crisis. Ahí está, pone en problemas. Pone en problemas. Porque en el libro octavo de la República, justamente, vos fíjate la diferencia sustancial. Él dice que hay 3 formas
Aristóteles, ¿no? Dice, hay 3 formas de gobierno que degeneran en... Platón, en términos similares, dice, en realidad dice, hay 4 formas del Estado corrupto, en tanto que ya no la ética, sino la virtud se ha corrido de foco. Me permito esbozar, casi con cierta timidez, que si en tanto Aristóteles plantea el fin último en la felicidad, digo, el fin último es la eudaimonía, en Platón es la arete, la virtud, ¿no? La virtud del buen gobernante. El buen gobernante busca lo bueno y lo bello, ¿no? Habiendo pasado por una serie de instancias, sobre todo el descenso del alma del filósofo. O sea, y ahí viene el problema con Platón. Digo, Platón como poeta filósofo o filósofo poeta, busca que el buen gobierno sea de los pocos buenos filósofos. Exacto. De ahí que podríamos decir, bueno, es un poco elitista. Aristocrático, ¿no? Pero no en la aristocracia posterior, sino en la aristocracia homérica. Espíritu, claro. ¿No? El arete. Hay otra palabra, la virtud, sí, se traduce como claro, arete. Claro, la arete. Lo mejor, ¿no? La aristía del héroe. El aristós, claro, la aristía de Diomedes, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Lo que Platón dice es que el Estado se corrompe cuando es de los muchos, claro, de la oligarquía. La timocracia, él sostiene la timocracia, la de los arrojados, ¿no? El timos, claro. Comparado con los espartanos. Le da con un palo a la democracia, justamente, pues, la demagogia y la tiranía, ¿no? Tiranos. Entonces llega que el buen gobierno es el gobierno de los filósofos. Claro. Que en definitiva, ya en el libro 9 lo termina de desarrollar, es decir, el objeto final, último, de una buena república, o de la república ideal, del Estado ideal, es aquella que es gobernada ni por la oligarquía, perdón, ni por la timocracia, ni por la oligarquía, ni por la democracia, ni por la tiranía, sino por la filocracia, si se quiere, la filosocracia, si no sé, en el aire. Exacto. Pero fíjate cómo Aristóteles plantea una vuelta de tuerca. Si no, cuidado. Porque eso, en todo caso, ¿quién es el buen filósofo? Claro. ¿Quién es el que busca la felicidad? ¿Y qué es la felicidad? Bueno, eso es el problema en Aristóteles. Bueno, es el bien común. El tema de la democracia, hay que tener en cuenta lo siguiente. No se olviden que la democracia fue la que condenó a Sócrates. Entonces, en Platón hay, si se quiere, una enorme tirria hacia la democracia porque es la que condena a su maestro a muerte. De hecho, la democracia griega degeneró en una demagogia espantosa. A mí me gusta, José de Maistre, cuando analiza la Revolución Francesa, dice algo interesante. Dice, la democracia, dice, puede ser un buen sistema, pero lo fue para los griegos. Es interesante. Él dice, plantea que la democracia es un sistema específico de polis, ¿no? O sea, en una comunidad, en un gran estado se vuelve complicado, porque se vuelve representativa, y lo representativo es, claro, no es cierto. Problema. Claro, es un flor de problema que habría que tratar en otro caso. En cambio, Aristóteles, con una visión un poquito más, si se quiere, una vuelta de tuerca, como decía Diego, dice, no, en principio la democracia no es mala, si tiene como fin el bien común. Del mismo modo que la monarquía no es mala, si tiene como fin el bien común, o la aristocracia si tiene como fin el bien común. Porque al corromperse, y el ser humano es corrupción, y en la metafísica se va a tratar este tema, fundamentalmente, ¿qué es lo que existe? Que no somos entes ideales. Aristóteles nos mira con la lupa, se mira con la lupa y dice, no somos entes ideales. Tendemos pero en el medio la corrupción. Porque el saber, y acá viene una cosa, nos provoca felicidad porque, otra palabra que usa mucho, si es eudaimonología o es eudaimonía directamente, que es felicidad, es también eirenen, es paz. Es decir, provoca paz el saber. No es un saber combativo, fíjense, es un saber contemplativo. Aristóteles habla mucho de la contemplación, incluso del hombre feliz, que es el hombre contemplativo. La Edad Media lo va a tener, ¿no? en un instante, porque va a decir genial. Y ahí viene lo que decía, ¿no? Jesofía estin argetes eutigía. Claro. ¿No? Es decir, la sabiduría. Nos reímos porque te acordás de las oraciones que poníamos para atrás. Oraciones bien clásicas. Claro. La primera es Sofía estin argetes eutigías. Claro. Es decir, la sabiduría o el filosofar, la sabiduría,
es el principio. Es el principio, el comienzo. Sofía Steen, Argetes eutigía, ¿no? De la felicidad. Eutigía también como otro sinónimo de felicidad. Pero bueno, ahí habría que hacer la traducción a la Irene, ¿no? A la paz. La paz. ¿No? La paz. Sumado a esto. La armonía. Claro, exactamente, la armonía. Bueno, bien, Diego, porque me diste el pie. Aristóteles habla de un universo armónico. En la astrología, en la astronomía aristotélica, que después Ptolomeo va a llevar al extremo. De la ¿no? puta. Claro, la Tierra está en el centro, los planetas giran alrededor de la Tierra, ¿no? Hasta la esfera de las esferas, por otra parte, ¿no? El cuerpo perfecto, el círculo, la figura perfecta, girando hasta el motor inmóvil, ¿no es cierto? Que es el principio de los principios. Y entonces, en ese mundo limitado, ordenado, todo sigue un orden, todo sigue una ley. Hoy se me dirá, bueno, esto no tiene sentido. Sin embargo, las leyes existen más allá, las leyes físicas siguen existiendo, ¿sí? Y en ese sentido, Aristóteles, en la misma física lo explica, hay órdenes, dimensiones de lo material que siguen leyes que tienen que seguir un orden. Es decir, hay una armonía en el universo. Hemos perdido esa concepción. De hecho, el ser humano considera que es un caos todo. El caos para un griego es lo peor, ¿no es cierto? Es justamente, si existe un cosmos, es porque justamente estamos en torno de una ley de armonía. La política y la ética, vamos a resumirlas, tienen por fin ese orden para el ser humano. Hay un orden allá, hay un orden acá. Hay un orden universal, astronómico, si se quiere, hay un orden ético y político para el cual seguir. Fue maestro de Alejandro Magno. No siempre los alumnos salen como uno piensa, pero bueno, ¿no es cierto? Siempre. Maestro, ¿quiere...? No, bueno, un poco para retomar eso. A ver, si hacemos un raconto rápidamente, el Corpus Aristotelicum, famoso compendio de las obras de Aristóteles, son 31 obras, ¿no? De más de 200 que ha escrito, ¿no? Como pasa siempre, de las 70 y pico de tragedias, por ejemplo, de Eurípides, no sé, ¿cuántas nos quedan? 16, 13, no sé, 20 y pico, no sé, queda un número muy reducido, ¿no? Merced a la conservación de los copias. Te puse en un brete, perdón. No, 7 y 7, 14, 19. 19 de... Hay 33. 33, bien. Dicho esto, digo, lo que nos queda de Aristóteles son 31 obras sustanciales que podríamos, hay definiciones, el polímata, ¿no? El que, una especie de sabedor de todos los ámbitos. Sábelo todo en el buen sentido. Todo, sí, básicamente. Pero claro, Sebastián hablaba de, bueno, la cuestión en torno de la política, en torno de la ética. Digo, en líneas generales, para empezar a entender a Aristóteles, podríamos partir de esas bases. En líneas generales, dicho sea de paso, podemos pensar en tres grandes grupos de obras aristotélicas: el saber productivo, el saber práctico y el saber teórico, ¿no? O sea, son tres instancias en las que podríamos dividir o ordenar el corpus aristotelicum. Y entre esas, me parece que el saber productivo está en la poética y en la retórica, más que el saber teórico. ¿Por qué? Porque de alguna manera Aristóteles entiende, yo tengo mis diferencias y vos también, creo, sobre la concepción que tiene Aristóteles sobre la tragedia puntualmente. Sobre la tragedia, bueno, claro. Aristóteles era como, bueno, un profesor de teoría literaria prototípico. Sí. Pero bueno, es muy interesante lo que plantea. A ver, si esto que decía Sebastián, la búsqueda de la eudaimonía, tiene como teleología el bien común, o sea, teleológicamente es el bien común y tal, ¿dónde se puede encontrar esas manifestaciones o esa forma de armonía y de eudaimonía y de búsqueda de lo bello y lo bueno, siguiendo a Platón? Bueno, primero con la retórica, ¿no? El ars rhetoricae, traducido, ¿no? en latín, la retórica, que básicamente es una especie de compendio, de manual para el retor, ¿no? El buen disertante. Ustedes entiendan que estamos hablando del siglo IV, ya la democracia es una institución, la democracia ateniense, ¿no? Es una institución hecha pelota, diría un amigo mío. Entonces había que ordenar ciertas cosas. Entonces, era una democracia, básicamente. Entonces, bueno, ¿cómo se debatía ¿cómo se llama? En la plaza pública, en la Boulé. En el Ágora. En el Ágora.
que hay un libro de Castoriadis fabuloso, ¿no? Lo que hace a Grecia. Lo que hace a Grecia. El tomo 1 sobre todo. Sí. Que explica muy bien cómo funcionaban, ¿no? los formatos de gobierno democrático en Atenas del siglo V. Entonces Aristóteles entiende que hay que escribir algo para que el buen rétor se pueda dirigir al público de una manera lógica y bien ordenada. De ahí vendrá, por ejemplo, la famosa distinción entre captatio benevolentia y captatio rationale. Claro. Es decir, ¿cómo hago como disertante para comprar al público y efectivamente persuadirlos de que lo que yo estoy diciendo es verdadero? Sin caer en los sofismas, ¿no? Sin ser un sofista, por supuesto. Claro. Entonces, El arte de la retórica es un libro interesantísimo. Ahí es donde establece, por ejemplo, la noción de que cualquier discurso mínimamente retórico tiene que, por lo menos, estimular o dirigirse a 3 instancias de la composición del ser humano, de la composición, digamos, hoy con palabras más modernas, psíquica o psicológica del ser humano, que son justamente la dimensión del patos, del ethos y del logos, ¿no? Es decir, hay 3 instancias. El patos, la pateia, ¿no? El padecimiento, la compasión, el padecer, de ahí viene la captatio benevolencia, ¿no? Es decir, captar las benevolencias del otro. Del receptor, digamos. Tocar la fibra sensible, digamos, claro. ¿no? Es decir, conmoverlo, conmocionarlo, para que haya una compasión, justamente. Luego, por supuesto, la dimensión del ethos, la ética, ¿no? La cuestión práctica, y el logos, ¿no? Hay un momento que tiene que haber una instancia en la que, bueno, todo esto es, ya fui a lo sensible, ya fui a lo ético, ahora voy a lo racional. Pongo en marcha el nous. Exactamente, hago que salga del lugar común. Entonces está sistematizado en la retórica, que podríamos considerar, yo siempre digo, un manual de estilo para escribir bien un texto argumentativo para un buen gobernante, ¿no? Quien quiera hablar en público convendría leer un poco la retórica. Bueno. Pero lo más importante, o sea, quizás la obra más sistemática en el sentido de el arte, una teoría o una filosofía del arte, es su poética, ¿no? Poétique. Yo tengo la edición de Synod, que es la misma que tenés vos, que creo que es canónica hoy por hoy, es una edición... Una de las mejores 600, casi, ¿cuántas notas tiene? Casi 1000. Sí, sí. 945 notas. Qué bárbaro, qué monstruo, Synod, Eduardo Synod. La poética, básicamente, son apuntes, en rigor de verdad, que se atribuye a la idea de que Aristóteles daba clases con esos apuntes. Claro. No pensados para una publicación. Mientras caminaba. Mientras caminaba, claro, en la academia. Peripatéticos. Peripateia, ¿no? Justamente. Ahora, fíjense ustedes cómo partimos, ¿no? De una noción de cómo ordenar todo este despelote, de buscar hacia una armonía. Bueno, entonces, hay algo que está sucediendo que son las expresiones poéticas, ¿no? El arte. El arte sucede. Art happens, dice, no me acuerdo ahora, Whistler, ¿no? El arte sucede. Pero no es que sucede de manera desordenada. Entonces lo que hace Aristóteles es, a ver, ¿qué es lo que se venía pensando, disertando sobre la expresión artística? Vamos a poner en orden, vamos a ordenar, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno encuentra en la poética las diversas concepciones del arte, desde el arte como la búsqueda de la armonía pura, desde el arte como pura técnica, como puro artificio, ¿no? Los pitagóricos y qué sé yo qué. Y llega a, justamente, la idea de, vamos a unificar la posibilidad de que lo artístico, la dimensión poética, sea la manifestación de algo, la búsqueda de una armonía en los versos perfectos, ¿no? Pero también conlleva cierto grado de artificio en el sentido de trabajar sobre el verso, pero también tiene que tener algo que lo retoma de Sócrates, que tiene que ser la posibilidad de una representación. Claro. Tiene que haber voy a decirlo vulgarmente, una metáfora, ¿no? Es decir, esto que yo veo me tiene que trasladar a otra cosa. Claro. La música, ¿no? Dice, tomando a los pitagóricos, la teoría pitagórica, ejerce una fuerza psicagógica importante. Tiene que haber la psica, la metempsicosis, ¿no? Pero no, en este caso, psicagogía es el traslado del alma hacia otro estado. Claro. Entonces digo, si la música ejerce eso, tiene que haber un arte unificada que... Claro. Y ahí es donde se centra en las diversas manifestaciones artísticas. Y dice, las artes bellas, a diferencia de las artes útiles, ¿no? Como que la carpintería es un arte útil, que puede ser bella también, no producen cosas que la naturaleza produzca, sino una representación de las cosas naturales. Y lo hacen escogiendo lo que en distintos individuos hay de mejor para construir una imagen perfecta que como tal no se da en la realidad natural,
De aquí vendrá la idea de la mímesis. Mímesis. ¿No? Si leemos El texto de Auerbach. De Auerbach, Erich Auerbach. Fíjense lo que dice sobre la definición de la tragedia, ¿no? Insisto que podríamos tomar esto con pinzas, porque luego, por supuesto, lo que hace Aristóteles de alguna manera es convertirse, yo lo tengo acá anotado, mira, para que veas, ojo, dice, ya no hay aquí inspiración, teoría literaria, ¿no? Podríamos pensar en Aristóteles como uno de los primeros teóricos del arte, en este caso literario. Claro. De la poesía imitativa en hexámetro, estamos en el libro, capítulo 6 de la poética. De la poesía imitativa en hexámetros y de la comedia trataremos más adelante. Ahora trataremos de la tragedia, tomando de lo que hemos dicho la definición de su esencia. No olvidemos, bueno, ya cuando hables de la metafísica vamos a hablar de esencia y tal. La tragedia es, pues, imitación de una acción elevada y completa, que posee una medida, con un lenguaje sazonado con cada una de las especies de sazonamiento por separado en las distintas partes, actuando y no por medio de una narración, y que a través de la conmiseración y el temor produce la purificación de esos afectos. Por lenguaje sazonado entiendo el que tiene ritmo y armonía, esto es, canto, y con cada una de las especies de sazonamiento por separado, el que se lo logre en las ocasiones solo por medio de versos y en otras, en cambio, solo por medio del canto. Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir Aristóteles, no? La tragedia es, en definitiva, según la visión aristotélica, insisto, es una forma cuya sustancia busca la conmiseración y el terror para la purificación de ciertas pasiones. La famosa catarsis, ¿no? La purificación no me acuerdo ahora las palabras en griego, del temor y de la conmiseración y compadecimiento. Eusebeia es la conmiseración. Temor es phobos. Phobos, bien. Digo, pero es interesante esto. Primero es imitación de una acción elevada, es mímesis. Una acción elevada. Leschy lo retoma muy bien en la tragedia ática, lo hace de una manera magnífica. Primero es la imitación de una acción elevada, que tiene que tener un lenguaje sazonado, digo, elevado, ampuloso, Edipo Rey, ¿no? Hijos, que venís aquí, suplicantes al templo. Ilustres descendientes del antiguo Cadmo. ¿Cómo es que lo dice? En griego es muy lindo. Tegna, ¿no? Hijos míos. Tegna. Dice, bueno, es una imitación de una acción elevada, primero. Pero, ojo, esa imitación tiene que ser escrita en un lenguaje elevado, tiene que tener las distintas formas de ese lenguaje sazonado, el canto y el verso. Por ahí viene la cuestión del artificio, pero también de la armonía y de la belleza. Sí, señor. Cuya finalidad, la finalidad es la catarsis, es la purificación de ciertas pasiones a través de la conmiseración y del temor. Totalmente. Obviamente que cuando Aristóteles escribe esto está tomando como tragedia paradigmática el Edipo Rey de Sófocles. Sí. Que si hay algo que genera conmiseración y temor es todo lo que allí sucede. Digo, es el primer formalista Aristóteles en ese sentido, porque toma una obra canónica y analiza sobre esa obra todo lo que luego constituye su teoría. Exacto. Ahora, hay que detenerse rápidamente, o no tan rápidamente, en qué entiende Aristóteles como el arte poética, ¿no? Porque una cosa es teorizar y otra cosa es cuál es la esencia. Bueno, la esencia es la tecné. En tanto artesanía, la tecné en tanto artesanía, en tanto actividad productiva especializada, es el arte como hacer y no el arte como fabricación. No es la técnica, qué sé yo, digamos, prometeica que estaba en Esquilo, ¿no? Traerle el fuego a los hombres para que puedan fabricar, para que puedan hacer, para que puedan pasar a una suerte de sociedad más modernizada, entre comillas, sino el arte como artesanía, ¿no? Tampoco el arte como artificio. La tecné es como una esfera específica del saber, un saber hacer, de ahí la idea de la poiesis. La poiesis es el saber fabricar. Claro. Es muy lindo cuando Borges escribe el hacedor. El hacedor, claro. ¿No? Como poeta, claro. El poeta. El hacedor, poiesis. Metódica y transmisible. Esa poiesis tiene que ser transmisible. Yo puedo tener que enseñar el oficio del saber hacer, sí, pero el saber hacer en tanto arte, no en tanto oficio. ¿Me explico? Claro. O sea, que también es bueno, ojo,
El zapatero que le enseña a su discípulo a hacer zapatos le está transmitiendo un oficio. Claro. El poeta que enseña a generar arte está transmitiendo una técnica artística y no artística imitativa y no meramente productiva. ¿Me explico? Tiene la técnica aristotélica es una capacidad intelectual que se aprende, ¿no? Y es por esto que debe llevarse el arte al plano de un concepto. O sea, toda la poética es una reflexión o una sistematización del arte como o sea, conceptualmente como originado, por supuesto, en los principios de la armonía, por supuesto, en los principios del artificio y de la técnica, pero en definitiva, cuyo fin último es la belleza. Exacto. En definitiva, la poética es la presentación sistemática de la técnica como el saber del poeta. O sea, un buen poeta tiene que saber el oficio, ¿no? Y la tarea de saber hacer arte. ¿Me explico? Ahora, hay una diferencia sustancial, como decíamos anteriormente. Si tomáramos a Platón, por eso lo que decías anteriormente, ¿no? O sea, Platón fue un gran poeta, en el sentido de que justamente escribió, y ahí está la diferencia, ¿no? Platón escribió en diálogos, escribió en mitos. Aristóteles no te escribe un diálogo, un mito, no por casualidad. Claro. Digo, Aristóteles sistematiza algo que en Platón fluía naturalmente. Y me gusta pensar, ¿no? Se sienta la base, si se quiere, de una primera aproximación a lo que es la teoría literaria. O sea, en Platón está la esencia, la sustancia. Aristóteles le da forma a esa sustancia y esa esencia. Podríamos leer largamente, porque después viene todas las partes que tiene que tener una tragedia, ¿no? La anagnórisis, la catarsis y tal. Pero bueno, ya hemos hablado en el programa número 2, creo, o 3 de la última página sobre tragedia, y con el hilo de arena hemos hecho largamente una exposición sobre la dimensión trágica de la tragedia, valga decirlo, ¿no? Digo, pero para entender un poquito y para ir sumando, ¿no? Aristóteles viene pensando un sistema, ¿no? Bueno, la política, la ética, la retórica, en tanto el lenguaje, el saber productivo, el arte, y ahora vamos a ver qué pasa con la composición propia del ser, el ser y el no ser. Perdón, una recomendación, hay un libro de Esteban Bieda, muy interesante, Aristóteles y la tragedia, que se consigue en editorial también, no sé si se conseguirá, porque es un libro bastante, es del 2008, que es muy interesante. Esteban Bieda hace un análisis muy productivo sobre, fíjense el subtítulo, una concepción trágica de la felicidad. Claro. Es decir, cómo se llega a la felicidad, bueno, a través del padecimiento, de la conmiseración y del temor, para la purificación de dichas pasiones. ¿Sabes qué? En torno a la poética, y disculpen que antes de que ingresemos a la metafísica, yo pensaba 3 objeciones que de las lecturas posteriores que se han hecho de la poética, que reducen la poética a ciertos aspectos. Una es el valor de la catarsis en el texto aristotélico. La verdad que es menor, pero se lo ha llevado a un extremo, tal vez por nuestra categoría psicologista, ¿no? La catarsis aristotélica es un momento, un instante, y realmente se ha centrado la poética aristotélica casi en una finalidad catártica. Ojo con eso, no necesariamente. O sea, releer un poquito la poética, sobre todo en la edición de Sinot, que es muy interesante en los comentarios, él también observa esta concepción. La segunda es algo que dice Aristóteles en un momento, está, si no me equivoco, en el libro 3, que dice que con la lectura de una tragedia ya es suficiente para provocar esto. Yo acá me pongo yo en objetor de Aristóteles, ¿no? Y quién soy, pero no importa, ¿no? Perdón, maestro, pero 2500 años después uno se permite ciertas caradureces. Yo ahí no comparto lo que dice Aristóteles. Yo creo que hay una naturaleza en la tragedia, que es la del drama, dramen, acción, ¿no? Que solamente con la lectura, y nosotros tenemos que hacer lectura porque somos profesores en letra y no estamos en el siglo V a.C., solo con la lectura no se alcanza la dimensión completa del elemento, ahora sí, catártico, anagnórisis, todo, que opera
sobre la tragedia, ya que la tragedia es un rito. Hay un elemento ritual que al leerlo se pierde. Es como si leyéramos una misa. Es como si leyéramos, no sé, Por eso, el ritual de X sociedad. No tiene sentido. por eso hacía la observación, ¿no? Claro. Leski, Burkert, ¿no? ¿Entendieron esto? Porrini. Bueno, justamente, muchos de los literatos, y acá opera la lectura que se ha hecho de Aristóteles a partir del siglo XVIII, sobre todo, nos hacen entender que, bueno, basándose en ese principio, es como la lengua es forma de Saussure, ¿no? Que ha dado pie a cosas increíbles. La lengua es forma y no sustancia. Claro. En el caso de Aristóteles es esta idea de que solo la lectura ya basta para provocar. Está bien, sí, provoca, pero no es el 100% de lo que plantea la tragedia como ritual, en acción, como drama, como dramain, ahí, en acto, ¿no es cierto? Y lo tercero es qué mal le ha hecho los conceptos de unidad de composición, ¿no? Sí, los tres unidad de conceptos. acto, unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de lugar. Porque los neoclásicos, y te dejo, Diego, los neoclásicos hicieron una caja, claro, hicieron una caja con esas tres cosas y dijeron, hay que poner todo en esta forma, paren. Es lo mismo. O, resumo las tres, la finalidad pedagógica de la tragedia. Bueno, peguémonos todos un tiro. Es decir, la tragedia tiene por fin educar al pueblo. No, gente, no, por favor, no tenía por fin educar solamente. Si te educa, genial. ¿No? Como dice Ángel con las películas, si te entretuvo, mejor. No hay ningún problema. No tiene que ser un bodrio. Perfecto, me entretiene, me hace pensar, me educa, estupendo, pero había un concepto más. ¿Sí? Es decir, hemos reducido la obra aristotélica a una serie de principios que parece que mezclados sale una obra. Y no es eso. Está bien, Aristóteles está escribiendo en el siglo IV y ya la tragedia no es lo que era. De hecho, cuando él empieza el texto, está hablando de tragedias que ya no están. Porque él está poniendo en crisis algo que ya se murió. Ya se murieron los tres grandes, ¿no? Los tres grandes del buen humor se murieron, ¿no es cierto? Los tres grandes de la tragedia, el trío mamentado se murió. Que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, o Esquilo, Eurípides, Sófocles, porque Sófocles vive un poquito más, sobre la base de una obra total. Ahora, él lo entiende, perfecto, pero es un reduccionismo esto de la catarsis es el elemento clave, la lectura nos alcanza para provocar la catarsis y las unidades de acción son lo fundamental para una tragedia. No, paren. Hay elementos rítmicos, hay elementos de representación, de acción. Hay elementos rituales. Hay elementos rituales que... Por eso la idea del sacrificio, ¿no? Es decir, pero es lo mismo que, Papo, vos dijiste lo de forma, no sustancia de Aristóteles. De Saussure. Bueno, voy a repetir algo que seguramente dijimos en algún momento. El problema no es ni Saussure ni Aristóteles y su concepción. Son los que los leen, digo, los que los leen mal. Los saussurianos, los aristotélicos, qué sé yo qué. Boileau, la poética de Boileau, el neoclasicismo francés, es eso que decís, es una cajita. Entonces, todo lo que no entra, Racine y toda la... Después viene Voltaire a dar vuelta a todo y dice, váyanse a la mierda. Voltaire no, perdón, Molière. Y chao. Pero bueno, para no irnos de tema, está muy bien, recuerden lo que dijimos. La poética, así como el curso de lingüística general de Saussure, para vos, Ellen, para vos, que te hiciste llenate de guita, y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo es de? No me acuerdo, los dos Ellen y Baillet. Se llenaron de guita, Balí. Balí dentro de todo tiene algunas cosas. Si me están viendo en algún lugar, vamos a mandar mentira, es un chiste. Los vamos a ir a ver. Los vamos a ir a buscar. Sabemos dónde, sabemos dónde están sus tumbas. Sabemos dónde están sus tumbas. Por Dios. Pobrecitos. Digo, son apuntes que por supuesto tienen un valor enorme, pero ha sido superado pero ampliamente. A lo que vamos estamos hablando de Aristóteles, ¿no? Los principios fundamentales del pensamiento y de la filosofía aristotélica. No podemos negar la poética. Pero por supuesto podemos decir, pero no es así. O sea, por supuesto, vino después un Leski, un Burkert, insisto, lo que Sebastián ha hecho. Vino un Blumenberg, ¿no? A decir, paremos la moto un poquito. Vino, ¿cómo se llama el de Dionisio Cielo Abierto? Blumenberg. Marcel Detienne.
Y había otro, sí, Blumenberg, Hans Blumenberg, estoy viendo. Blumenberg, el trabajo sobre el mito. Trabajo sobre el mito, y otro que me está faltando, Otto. Ah, bueno. Walter Otto. Que le dedicamos un programa. Walter Abrimos Otto, un año con Walter Otto. ¿Cómo es que se llama? Teofanía. Teofanía. Digo, Teofanía, qué libro. Los grandes helenistas, bueno, sin ir más lejos, Carlos García Gual, Rodríguez Sadra, bueno, y una larga lista. Sí. Que por supuesto han leído Aristóteles, pero o sea, la idea, la tragedia es imitación de la acción elevada, es canónica, pero no quiere decir que sea totalmente que tenga que cristalizadora de lo que es la tragedia. Eso es. Cuando se reduce a... ¿no? Y me callo. No te tenés que callar. Vamos a la metafísica. Miren, la metafísica estamos... ¿Cuánto llevamos? Un buen tiempo, ¿no es cierto? Estamos en... Mirá vos, sí. 51 minutos. Uy, bueno. La metafísica es un libro de dimensiones. El mío es muy antiguo. Pero yo quiero dos cosas, fundamentalmente porque realmente es un libro irreductible. No es para apurar el tiempo. Es irreductible. Podemos pasarnos la vida leyendo la metafísica de Aristóteles y volver y volver y volver. Miren cómo empieza el libro primero. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Esto va a ser retomado después por Kant con el sapere aude, ¿no? Atrévete a saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos y nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Si recuerdan lo que dice Descartes posteriormente, él va a atacar la vista, justamente, el engaño de los sentidos. Porque aquí, claro, hay una base para el empirismo total. Pero Aristóteles no se queda con esto. Dice, señores, vemos, conocemos, es decir, esto es un vaso, esto es una tabaquera, esto es un cenicero, esto es un libro, veo y reconozco. Sí, pero el conocimiento más profundo lleva a justamente la reflexión, nos da el pie. ¿Cómo empieza esto? Dice, son una prueba de esta verdad, nos agradan en sí mismos independientemente de su utilidad. Es decir, más allá del hecho de conocer es la felicidad, por eso el principio de la eudaimonía. El saber es felicidad, el saber es paz, en algún sentido. A partir de ello, Aristóteles desarrolla en 13 libros toda una concepción en torno de principios que van a formar parte de toda su filosofía. El libro no se llamaba Metafísica. Eso es interesante. Metatafísica es lo que le pusieron sus discípulos, sino que en realidad Aristóteles habla de filosofía primera. Es decir, previo a toda la filosofía ética, política, retórica, poética, física, etcétera, etcétera, hay algo que es el problema del ser, ¿sí? Que va a intentar resolver, o que resuelve, desde su punto de vista, con esta filosofía primera, que va a ser la filosofía del ser, ¿no es cierto? El concepto de ser, que ya había sido trabajado por Parménides, por Platón, pero que Aristóteles lo sistematiza de una manera notable. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vivimos en una instancia en la que existen esencias, ¿no?, que forman parte de los dos principios claves, sustancia y forma, sobre los cuales va a desarrollar toda una serie de categorías, ¿sí? Estoy yendo muy rápido porque en realidad se imaginarán sobre esto no un seminario, directamente la vida entera habría que estar trabajando. Pero, como es un libro muy inteligente, ¿qué hace el querido Aristóteles? Retoma lo que se dijo antes, cosa que a mí me parece no solo de didactismo, sino también, fundamentalmente, por la idea de decir, muchachos, hubo gente que ya pensó esto, no soy yo que salí de un huevo y creé el universo. Él retoma los pitagóricos, toda la tendencia parmenidea, heraclitiana y demás. De hecho, muchos de los fragmentos se saben por qué él los cita. Y fundamentalmente Platón, su maestro, ¿no es cierto? En el que dice lo siguiente, dice,
A estas diversas filosofías, viene hablando de las otras, siguió la de Platón, de acuerdo las más veces con las doctrinas pitagóricas. Miren qué interesante, ¿eh? Pero que tiene también sus ideas propias en las que se separa de la escuela itálica. Platón desde su juventud se había familiarizado con Cratilo, su primer maestro, y efecto de esta relación era partidario de la opinión de Heráclito, según el que todos los objetos sensibles están en un flujo o cambio perpetuo y no hay ciencia posible de estos objetos. Más tarde conservó esta misma opinión. Por otra parte, discípulo de Sócrates, cuyos trabajos no abrazaron ciertamente más que la moral y de ninguna manera el conjunto de la naturaleza, interesante, ¿no? Pero que al tratar de la moral se propuso lo general como el objeto de sus indagaciones, siendo el primero que tuvo el pensamiento de dar definiciones, Platón, heredero de su doctrina, habituado a la indagación de lo general, creyó que sus definiciones debían recaer sobre otros seres que los seres sensibles, porque ¿cómo dar una definición común de los objetos sensibles que mudan continuamente? A estos seres los llamó ideas. Y ahí empieza la crítica de Aristóteles. Crítica al sistema platónico ¿en qué? Bueno, lo resumo. Si existe un mundo de ideas y existe un mundo de sombras de esas ideas. Imágenes, de proyecciones. Exactamente, imágenes, totalmente. Evidentemente, dice Aristóteles, con esa lógica que es increíble, dice, ¿cómo se trasladan unas a otras? ¿Por medio de qué? Debe haber, vamos a decir, una primera imagen de la idea, para que luego forme la otra, Claro. y esto es infinito. Claro. Entonces tiene que haber como, claro. Buenísimo. Claro. La copia Entonces, maestra, digamos. La respuesta es la siguiente, dice, ¿para qué duplicar el problema? Si ya es un problema la realidad. Por eso la única verdad es la realidad, ¿no? Es decir, en la realidad ya es un inconveniente el conocimiento. O sea, conocer algo ya es un problema. Conocer algo tangible, ¿no? Conocer un encendedor ya es un problema. Dice, ¿para qué lo vamos a duplicar? Es antieconómico en ese sentido. Con lo cual dice, y si reducimos esas ideas platónicas y las encerramos en los mismos objetos, ya que está en su esencia, en su sustancia, el propio substare, ¿no? Lo que está debajo, en el propio objeto, tal vez el conocimiento esté, ¿no es cierto?, más asequible a la capacidad humana. O sea, racionaliza de tal forma que no me dice hay un mundo superior de ideas intangibles y este mundo de sombras o de imágenes, como bien decía Diego, que lo reflejan, sino las cosas tienen en sí su propia esencia. Eso es fundamental. Eso lo va a llevar a toda una disquisición sobre sustancia, materia y forma, que después incluso va a llegar a la lingüística, ¿no? Gersleff, ¿no?, va a desarrollar toda una teoría sobre materia, sustancia y forma en torno del contenido y de la expresión, pero no me quiero ir por las ramas. Porque, fíjense, cómo, llegado a un punto en el que tiene que explicar la concepción del ser, dice, libro 12, la esencia es el objeto de nuestro estudio, porque buscamos los principios y las causas de las esencias. Si se considera el universo como un conjunto de partes, la esencia es la parte primera. Facilísimo, ¿no? Así como una sucesión, entonces la esencia tiene el primer puesto, pues de ella viene la cualidad y después la cantidad. ¿Sí? O sea, la esencia es el motor inmóvil de las cosas. En el ser pasa lo mismo. Nosotros, toda la manifestación, ¿sí?, todo ese universo ordenado y demás, tiene un principio que no forma parte de las cosas, pero que a la vez es su propia esencia. ¿Me explico? Es decir, ese motor inmóvil que solo puede pensarse a sí mismo, es la esencia clave de todas las esencias. Eso los cristianos lo van a entender como Dios. Claro, es muy simple en ese sentido. Y fundamentalmente lo que rige toda la metafísica aristotélica es una concepto clave, una concepción de la unicidad, ¿no?
Entonces, no hay múltiples ideas, sino hay un concepto clave, el ser. Claro. ¿No? El ente fundamental. Que ha sido llamado de muchas maneras, lo dice, ¿no? Sí, sí, pero es interesante porque, claro... El arjé. El arjé, el principio... Bueno, que es de alguna manera... Yo creo que Aristóteles en ese sentido fue muy inteligente. Bueno, muy sistemático. Que Diego Ortega, que dice creer que Aristóteles fue muy inteligente es una imbecilidad. Bueno, a mí me parece. A mí me parece, yo considero... No, Aristóteles, lo afirmo categóricamente, Aristóteles entendió todo el sistema, o sea, toda una tradición. Sí. O sea, el arjé, ¿no? El uno. Exactamente. El uno, el apeiro, ¿no? Sí, a los presocráticos. Platón se dio una panzada enorme con eso, por supuesto. El Demiurgo y qué sé yo, el Fedro, el Fedón. No, Fedón no, ¿dónde está lo del Demiurgo? Está en, creo que está en Teteto. En el Teteto. En el Ión, no me acuerdo. Bueno, y Aristóteles dice, bueno, muchachos, acá hay que poner orden. Claro. Venimos a poner orden y muy bien dijiste, ¿para qué duplicar el problema? Está bien, se toma 800 páginas para hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene esto? No, 400. Es un libro arduo, denso. Sí. Lean si quieren lo que dice Carpio y vayan directamente al libro 12, donde de alguna manera claro, está todo. exacto. Le debo a José Richards el consejo, que totalmente ha estudiado a Aristóteles profundamente. Y claro, caemos a la misma conclusión, digo, la esencia del ser. De ahí vendrá la idea de que la filosofía o la metafísica dentro de la filosofía es la pregunta por el ser. Heidegger. Claro. Heidegger, ¿no? Lo que es no es tocar autón extinto no in extinte caeina, y decía, ¿cómo es? Muy bien. Parménides, ¿no? Que es lo mismo ser que ser percibido, de tocar autos extin, no extinte caeina. Pues es lo mismo ser que ser percibido. Claro. Berkeley, ¿no? Ese es Percipi, qué sé yo, qué sé cuánto. Digo, todo lo que podríamos considerar como una filosofía metafísica o la metafísica de la filosofía parte de esto. ¿Cuál es el principio? Primero, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuál es el primer motor? ¿Cuál es el primer origen? Sui generis, ¿no? Claro. Autogenerado o sin origen propio. Exacto. Sin origen externo, perdón, ¿no? Claro, hay algo. Los griegos dicen, hay algo. Bueno, macanudo. Para uno era el agua, para otro era el fuego, para otro era el aire. Aristóteles no le pone nombre. Claro. El ser. El ser. ¿No? Exacto. De ahí viene lo ontológico. Claro. Cuando vos decís cuál es la sustancia de la cosa, qué es lo que este encendedor, la mesidad de la mesa, ¿no? Claro, la caballosidad del caballo, ¿no? Claro. Bueno, esa es la sustancia en Aristóteles. Exactamente. Que tiene forma y tiene materia. Exactamente. O sea, la porque forma y la materia es variable. Están las cuatro sustancia causas. No, las cuatro causas, exactamente. ¿No? La causa formal, la causa final, la causa eficiente y la causa material. Para cada una de ellas, la causa formal es la forma propiamente. La causa final, fíjense otra vez el telos, la necesidad de la finalidad, ¿no? Aristóteles hay un concepto clave a trabajar en lo teleológico, ¿no? Tiene una finalidad. Extinto telos. Claro, exactamente. Todo tiende hacia una finalidad. Y esa finalidad, claro, después también va a tener mucha importancia en la tradición cristiano-católica porque la historia cristiana es lineal y tiene una finalidad. Claro, es teleológica. Exactamente. Soteriológica también. ¿Por qué ¿no? se van a volver aristotélicos, vamos a decirlo así, y van a bendecir, van a bautizar a Aristóteles? Y Dante lo va a poner en el limbo porque no sabe dónde ponerlo, porque no le queda otra. No le queda otra. Claro. No, muchachos, acá estamos. ¿Qué hago con este muchacho que no era cristiano? ¿No? Pero exactamente, lo preanunció. La causa eficiente, que es el motor o el estímulo, ¿no es cierto?, sobre el cual va a operar, y la causa material, propiamente la materia, ¿no?, que es la condición pasiva sobre la cual va a operar cada una de las causas formales, las causas sustanciales y demás, o esenciales, que Aristóteles desarrolla de una manera notable sobre la base de una lógica. Eso es algo a tener en cuenta. Finalidad y lógica. Es decir, el concepto es desarrollado desde el punto de vista de elementos que se concatenan uno con el otro. Por eso hay una lógica interna genial. Voy a esto. La astronomía aristotélica no pudo ser rebatida sino hasta el siglo XVI. O sea, habían pasado 20 siglos. ¿Por qué? Porque lo visible era que... No, porque piensen en Ptolomeo. Ptolomeo leyó a Aristóteles y quedó, ¿no?, tocado totalmente.
y justificó de todas las maneras posibles el sistema aristotélico. Pero claro, era tan convincente el hecho de que el orden universal giraba en torno de leyes aceptadas, que se volvía imposible entender los elementos que de pronto escapaban a esa lógica. Por ejemplo, los benditos meteoros o meteoritos o incluso ¿cómo se llama este que pasa cada 75 años? Halley, el cometa. El cometa Halley, claro, que rompían, ¿no? De pronto aparece un cuerpo que está pasando de manera transversal sobre las esferas de la quinta esencia. Acuérdense los cuatro elementos formales de la materia, ¿no? Agua, tierra, aire y fuego. Y el quinto, el éter, la quinta esencia, sobre la que se mueven, dentro de la que se mueven los planetas, rompía. Es imposible para el sistema. Entonces, Ptolomeo lo justifica con los famosos movimientos internos, no recuerdo, los epiciclos. Los epiciclos que se conforman en el sistema que intenta justificar esto. Fíjense, 20 siglos intentan, el mismo Dante basa su Divina Comedia en el sistema aristotélico tolemaico. Y va a tener que venir una categoría empírica para poder empezar a explicar de otra manera el universo. Pero por 20 siglos, no por ser razón mental, esto es lo que... ¡Ay, porque hay que citar a Aristóteles como autoridad! No, era porque es convincente. Y porque el sistema es lógico, es lógico. ¿Entendió? Es lógico, Sí. claro. Cuando uno lee a Aristóteles, entiende la lógica de su sistema interno. Es perfecto en ese sentido. Por supuesto que después elementos de la realidad no se comportaban de esa manera, que él no pudo verlas, por otra parte, por una cuestión directamente práctica, ¿no? Es necesario otros elementos, hacía falta un telescopio para poder entender esas cosas, pero mucho del sistema planteado por Aristóteles no podía ser rebatido. Y lo que rige todo ese sistema es dos principios, la lógica interna y la finalidad, o sea, lo teleológico, perfectamente explicado. El sistema cristiano va a tomar a Aristóteles y va a decir, sí, ya está acá explicado. ¿Para qué duplicar el problema? Claro, el ser y el no ser se toman en diversas acepciones. Libro 9. Cómo Aristóteles retoma todos sus antepasados y dice, bueno, señores, ha sido nombrado, como decía Diego, el apeiron, ¿no es cierto? El agua, el aire, lo que sea, sí se nombró de distintas maneras, pero es el ser, punto. No le pongamos más cualidades de lo que, ¿no? Ya suficiente predicado, que es un sistema de la lógica también. Quiero recordarles que el famoso Organon, del cual se ha hablado, son 4 páginas. 4 páginas. En 4 páginas desarrolla el sistema lógico. Y nos ha dado pie 2500 años para seguir hablando, refutarlo y demás. Se imaginará la metafísica. Hoy que la metafísica, o mejor dicho, en el siglo XX, la metafísica ha sido considerada la hija boba de la filosofía y por lo tanto dejada de lado, por eso retomada por otros, ¿no es cierto?, de manera notable. Si la filosofía se separa de la metafísica, ¿en qué se sostiene? Estoy siendo polémico, porque muchos me dirán, no, la razón y se sostiene en la coyuntura, en las identidades de ciertos pueblos, y se sostiene en la acción, en la pragmática. Cierto que hay filosofía del fútbol. Sí, claro. hay filosofía de la... Qué importante. Filosofía del pie izquierdo, qué sé yo. Claro. No sé cuánto. Qué maravilla. 2 aclaraciones importantes. No lo dije anteriormente, o sea, nosotros estamos llegando a Aristóteles por aproximación indirecta, lo hemos leído, claro. No somos profesores de filosofía, ni siquiera pretendemos, si ha habido alguna observación, por supuesto, en la caja de comentarios está. Y la segunda, recomendamos, porque siempre preguntan, che, ¿por dónde empezamos? ¿Quieren empezar a leer a Aristóteles? Vayan a la metafísica, a la poética, pero vuelvo a decir, Adolfo Carpio, Principios de Filosofía, está todo acá, como para empezar. Y luego, claro, consigan una buena edición. Yo recomiendo siempre las de Coligüe. Están muy buenas. Coligüe sacó poética, Coligüe clásica. Categorías de ánima. De ánima, qué lindo texto. En fin, bueno, cerramos acá. El doctor Alejandro Vigo Sí. es experto en Aristóteles. Tiene varios libros sobre el tema. Exactamente. Incluso conferencias. Así que bueno, nada, vamos a cerrar acá porque nos fuimos de tiempo terriblemente. Agradecemos la presencia. Nos vamos a ver nuevamente el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, como siempre digo, un placer. Del mismo modo. Volver a encontrarnos. Tengan buena semana y a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.